Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas y todes. Como ha comentado pues Jessica, pues vamos a ver lo que sería el webinar de compromisos ambientales y cumplimiento regulatorio gestional. Bueno, este es un webinar que no es la primera vez que lo damos. Es una iniciativa que comenzamos ya. ¿Se me ve bien la pantalla? Espero, ahí. Que comenzamos ya hace pues aproximadamente un año, en el cual, bueno, surgía de una necesidad que efectivamente partía de nuestros clientes y el mercado pues chileno, en el cual pues básicamente identificamos que además de todo el cumplimiento legal relativo a las distintas normas ISO, sobre todo la ISO 14000, tema ISO 45000, pues también estaban llegando la necesidad de cómo hacer seguimiento a los distintos compromisos que surgen después de hacer una evaluación de cumplimiento, una evaluación de impacto ambiental, pues las calificaciones ambientales que surgen en cuanto a las acciones correctoras que vamos a interpretar y luego hacer ese seguimiento, ¿no? En base a todo este conjunto de cumplimiento, de compromisos que la organización, además de los obligatorios, surgen otra serie de compromisos, pues a través de ciertas organizaciones que cada vez están más involucradas en el ambiente en el que se mueven, no solo desde el punto de vista de los ecosistemas, sino también desde el punto de vista antropológico y pues se compromete con la serie de sociedades en las que opera su actividad pues a desarrollar y mitigar el impacto o potenciar los impactos positivos y minimizar los negativos dentro de la región o lugar donde se opera, ¿no? En este sentido, las distintas organizaciones que hemos ido comprobando, pues dentro de todo su conjunto de actividades, desde la parte, imaginemos por ejemplo una cementera, por ejemplo, la cual quiere ampliar una instalación y efectivamente pues parte desde la iniciativa desde proyecto, hay una serie de opciones de la puesta en marcha, la construcción, luego la operación y efectivamente una vez se termina el ciclo de vida, pues cómo se va a respetar el desmantelamiento, ¿no? Eso que se puede llamar el ciclo de vida de la operación de unas instalaciones en sus circunstancias. En el caso de que seamos una empresa, pues no sé, una empresa que se dedica a la silvicultura, pues efectivamente un poco lo mismo, ¿no? El tipo de especie, cómo va a tratar el suelo, en fin, cuáles las distintas características que va a hacer con respecto al tiempo, ¿no? Hay veces que uno se da cuenta de que, bueno, hay una empresa fabricante de papel, una papelera grande que efectivamente especifica que va a explotar un territorio y después va a sembrar no sé qué especies y luego uno revisa 2 años después el territorio y los árboles que se sembraron pues están secos, ¿no? Pues efectivamente los distintos compromisos que se van llegando a cabo pues son muy difíciles de gestionar y muchas organizaciones pues quedan un poco de cara a la galería, por así decir, y finalmente no se llevan a cabo, ¿no? Eso pues al final, hoy día con las redes sociales pues se pone mucho en la palestra y efectivamente pues va menoscabando pues la credibilidad de las distintas organizaciones y los distintos lugares donde operan, ¿no? ¿Qué podemos llegar a considerar en este marco, en este contexto? Es un resumen, no vamos a contemplar todo el conjunto de elementos que podríamos llegar a tener, ¿no? Una gran amalgama de orígenes que van surgiendo los distintos compromisos ambientales. Podemos considerar, así grosso modo, pues cuáles serían los compromisos obligatorios, efectivamente lo que decía, los cumplimientos de lo que se llaman en Chile las resoluciones de calificación ambiental, en España pues se llaman de calificaciones ambientales, declaración ambiental positiva, en fin, todo ese conjunto de nomenclatura, ¿no? Los compromisos derivados del cumplimiento legal, pues efectivamente también seguimos sujetos a una serie de evaluación del cumplimiento legal, cómo estamos dando cumplimiento, cómo se hacen los controles y efectivamente eso genera una serie de compromisos debido a la operación, ¿no?
También los compromisos ligados de las pertenencias, que bueno, derivan también de las calificaciones ambientales, modificaciones, conjuntos de identificación, modificaciones de proyectos, etcétera, ¿no? Después, dentro de los compromisos voluntarios, que cada vez son más, dentro de lo que se denomina pues ese marketing verde que se está sufriendo un impulso estos años. De hecho, en los próximos 10 años pues, va a haber un gran impulso de distintas sociedades pues para ese crecimiento, sobre todo desde Europa. El cumplimiento de los acuerdos de operaciones locales, pues efectivamente, si vamos a operar, pues, qué sé yo, pues en un lugar, pues por ejemplo, cerca de Temuco, donde hay pues lugares donde opera pues pueblo mapuche, etcétera, pues efectivamente se llegan a ciertos acuerdos con esas sociedades pues para llegar a cabo una serie de elementos lo menos impactante posible, ¿no? Igual se tiene que hacerle seguimiento porque efectivamente puede ser que existan problemas de operación porque hay conflictos con los habitantes de la región, ¿no? Y compromisos derivados de distintas normativas pues que se van asociando voluntariamente, ¿no? Pues el pacto de carbono, huellas de carbono, etcétera, ¿no? Donde las distintas organizaciones derivadas de esta, como digo, de este aspecto del marketing verde, pues va a ir potenciando cada vez más pues ese conjunto de elementos. De cara al marketing, pues está bien que uno se sume, pero luego esto tenemos que saber que hay una serie de compromisos que derivan de aquí y tenemos que hacerle seguimiento, establecer elementos predictivos, preventivos, etcétera, ¿no? Dentro de todo este conjunto de elementos, pues podemos considerar pues, básicamente los distintos ejemplos dentro del marco chileno, que básicamente es el que más conozco personalmente, aunque yo soy educado y formado en España, pues llevo ya bastantes años en Chile y efectivamente pues este marco de negocio pues lo hemos desarrollado pues en gran medida en este país, ¿no? Y efectivamente aproximadamente, bueno, estos son números que efectivamente pues, pueden variar, pero básicamente es por el grosor. Serían pues 15.000 resoluciones de calificación ambiental, de los cuales en el caso de empresas energéticas suelen ser de unos 6.000 y en el caso de minería pues de unos 8.000. Ponemos el caso de energía y de minería porque son de los que más concentran este conjunto de resoluciones de calificación ambiental aplicables a su propia actividad, ¿no? Si somos pues una empresa de servicios, por lo mejor no nos aplica esta resolución de calificación, ¿no? Existen planes de prevención y descontaminación, normas de emisión, normas de calidad y distintos programas de cumplimiento. Es decir, tenemos una gran cantidad de normas que tenemos que ir resolviendo, ¿no? Por ejemplo, planes de prevención y descontaminación, pues tenemos aproximadamente 19, normas de emisión hay 27, normas de calidad ambiental pues son 16, programas de cumplimiento son 300, ahí pues se pone una serie de números de la memoria de servicios de medio ambiente, pues de entre los años 2014 y 2018, ¿no? ¿Y por qué se preocupan cada vez más las organizaciones en este sentido? ¿De dónde surge simplemente por marketing, por el cual no nos llaman las organizaciones y se interesan en automatizar todo este conjunto de actividades? Pues no, básicamente es también por una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, uno de los aspectos más críticos pues es básicamente el tema de las multas directas, ¿vale? Que yo esté incumpliendo, pues por ejemplo, con el volumen de aguas sucias que tengo en mi contenedor, pues efectivamente me puede hacer que venga la autoridad, revise y efectivamente me llegue a multar, ¿no? En Chile están los llamados zonas de sacrificio, que efectivamente hay una gran concentración de organizaciones que deben de dar una serie de cumplimientos, entonces, por la zona propiamente dicha, se alinean en cuanto a la operación debido a comodidad, pero luego el impacto ambiental pues es muy alto en la zona. Entonces, los compromisos ambientales que están sujetos pues pueden ser muy exigentes.
y la derivación de las multas directas al incumplimiento en ese sentido, pues pueden ser bastante altas, ¿no? Otro aspecto pues, puede ser la parada de la actividad por incumplimiento o activismo. En el caso de incumplimiento, imaginemos, pues, por ejemplo, que no hemos tramitado correctamente la gestión del vertido de aguas de mi planta y por un descuido, por un aspecto meramente administrativo, pues puede ser que se cierre la actividad y por algo que aparentemente es una cuestión de medio ambiente que tiene poca importancia, pues llega la autoridad y te para la actividad. El coste de tener una serie de personas paradas, maquinaria, costes de oportunidad, mala imagen, incumplimientos con respecto a los compromisos que teníamos con nuestros clientes, los cumplimientos también con nuestros proveedores, pues efectivamente puede ser muy costoso para la organización. Y en cuanto al activismo, por ejemplo, que te corten una carretera, que se manifiesten, no hace mucho en Isla de Pascua pues teníamos conatos de vandalismo que prendían fuego a ciertas plantas, en fin, hay cosas que pues que efectivamente tenemos que tener en gran medida ese conjunto de elementos. Los activismos suelen estar ligados a compromisos voluntarios que llegan con los habitantes de la zona, ¿no? También los efectos negativos, como decía, de la imagen de la marca por la presión social. Puede ser que las distintas redes sociales pues se comiencen a circular ciertos aspectos pues que nos vayan menoscabando pues la imagen de la marca, ¿no? Demandas directas por parte de agentes sociales, eso sería una variante del punto 2, donde efectivamente hay demandas directas por distintas personas. Inyección de capital inversionista para la modernización y mejora de rendimientos ligados a eso que se llama economía verde. Efectivamente, el dar mayor cumplimiento o ligarte más a distintos compromisos ambientales, pues puede ser que vayas recopilando y acumulando pues inversión dentro de distintos aspectos de subvención, ¿no? Subvención o básicamente empresas que invierten más en ti porque eres una organización, pues, una marca verde, ¿no? Dentro de los ejemplos podríamos llegar a contemplar lo que podemos establecer como el alto nivel de procedimientos sancionatorios iniciados, ¿no? Si nosotros vamos a las distintas organizaciones, de hecho hace relativamente poco, hace como un mes o así, mes y medio, estábamos en una planta, no voy a decir el lugar, en Chile, y estamos haciendo una evaluación de cumplimiento legal y efectivamente en algún momento digo, ¿y todos los compromisos ambientales que la organización ha adquirido, cómo los gestionáis? El responsable del sistema de gestión ambiental me miraba y me decía, bueno, sí, lo gestionamos. ¿Y cómo? Tengo por ahí un Excel, el responsable de obra tiene otra cosa, el otro tiene otra cosa, y efectivamente yo le decía, entonces, ¿tenéis alguna certeza del cumplimiento que estáis llevando a cabo? Y posiblemente no. Si nosotros tuviéramos o si las organizaciones o el sector público fuese muy exigente, posiblemente el 99% de las organizaciones estarían multados, tendrían que parar actividad, tendrían que iniciar procesos de ajustes, etcétera, porque es bastante complicado. En otro cliente también de Chile, pues simplemente que los distintos dueños de los distintos procesos se apropien del cumplimiento de los compromisos y del cumplimiento legal, pues está llegando a meses de trabajo para ver si cumplen o no cumplen, para verificar si realmente son conscientes, cómo están, si tienen los distintos controles que se vienen especificados, etcétera, ¿no? Una organización que lleva años operando, no tiene mucho sentido que eso tarde meses en completarlo. Y algo que era un proceso inicialmente que iba a durar pocos días, pues se está extendiendo. ¿Y por qué se está extendiendo? Porque efectivamente se están levantando cosas que efectivamente no se están cumpliendo y al final pues esa evaluación del cumplimiento está sirviendo para ponerse al día. Entonces son cosas que uno pues va dándose cuenta en el día a día de que efectivamente hay mucho trabajo por hacer
y es un punto interesante para las distintas organizaciones y, bueno, un poco lo que se nos viene es que haya una mayor presión por parte de las entidades públicas en este sentido, ¿no? También tenemos el caso de las multas, lo que decíamos anteriormente de las multas directas, ¿no? Pues aproximadamente hay 137 de la franja de 1 a 10.000 UTA. Puede ser de los pocos millones de pesos chilenos, no sé, hablemos de dólares, pues de los pocos miles de dólares, pues a los cientos de miles de dólares, que efectivamente para una organización pues puede ser un aspecto de riesgo pues bastante alto, ¿no? Si dentro de las distintas riesgos estratégicos operacionales se tiene en cuenta este conjunto de elementos, pues efectivamente nos va a permitir identificar cuál es el margen de riesgo al que yo estoy sujeto y cuál es la inversión que yo voy a poder hacer, ¿no? En este sentido, la inversión que nosotros vamos a hacer para el cumplimiento normativo, cumplimiento de los compromisos ambientales, pues efectivamente nos puede interpretar como una inversión. Normalmente muchas organizaciones, sobre todo las más antiguas o lo que los comités de dirección son un poco más arcaicos, pues lo ven como gastos o costos, pero efectivamente se tienen que considerar como inversiones porque efectivamente evitan una serie de costos indirectos, ¿no? Que va a costes o menoscabos en la actividad que va a afectar a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, también podemos tener amonestaciones por escrito, cláusulas temporales, clausuraciones definitivas, en fin, una serie de aspectos que podemos llegar a ser bastante críticos para las organizaciones, ¿no? Esta problemática de por qué, porque las organizaciones dicen, bueno, es que son los comités de direcciones, los directivos son personas malvadas que tienen cuernos y están fumando puros y contaminando, quemando billetes de dólar. Pues no, pues simplemente porque hay una problemática, un trasfondo, que efectivamente hay procesos, hay iniciativas y hay herramientas de las cuales se carecen y efectivamente en ese sentido pues se desarrolla una serie de necesidades. En estas necesidades, en este conjunto de problemas, pues podemos considerar una serie de ellos, ¿no? Efectivamente, igual que consideramos anteriormente, es una pincelada, ¿no? En este análisis previo, pues podemos considerar que hay distintas fuentes de información. Varias fuentes de datos, diferencia entre los distintos registros y reportes, en fin, por ejemplo, habitualmente cuando nosotros llegamos a una organización le decimos, venga, pues sácame el listado de tus áreas, tus procesos, tus departamentos y los listados de cumplimiento legal, tus requisitos. Y lo tienen en 17 registros, nombrados de 5 formas distintas y 3 de ellos están, o el 30% está desactualizado con respecto a la realidad. Son distintas fuentes de información que tienen poca confiabilidad de los datos. La carga y el procesamiento de los datos, la validación de la información ambiental suelen ser periodos muy extensos, lo que decía, ¿no? Yo he puesto ahí en ese compromiso que vamos a hacer un seguimiento, vamos a hacer un plantado de árboles, hemos hecho un levantamiento, hemos hecho unas excavaciones, hemos extraído litio o lo que sea, y luego vamos a poner ahí pues plantas autóctonas, etcétera. Y 5 años después vemos que las plantas pues, se quedaron ahí raquíticas y son palos muertos. Pues efectivamente, a largo plazo, pues puede hacer que las organizaciones se pierdan y no lleguemos a interpretar o algo desde el proyecto, desde la ejecución, hasta la puesta en marcha, pues puede ser que varíe y no tengamos claridad de esos seguimientos. Entonces, esa información, esos periodos también juegan en contra, ¿no? Seguimiento de las actividades pendientes, pues actividades ejecutadas por múltiples personas sin una estructura declarada. Efectivamente, si la responsabilidad recae en distintas personas y no hay una organización interna para verificar que realmente se está llevando a cabo, pues todo depende de las personas. Y aquellas cosas que desgraciadamente dependen de las personas, pues puede ser que estemos en una gran incertidumbre. Las personas vienen y van en las organizaciones, cada vez más vemos que las organizaciones son más dinámicas, son absorbidas, son separadas, se hacen cambios estratégicos, hay modificaciones, etcétera.
yo, pues, estos últimos 15 años de actividad profesional, veo que efectivamente se aceleran estos cambios, las organizaciones cada vez son más dinámicas y efectivamente hay personas que entran, hay personas que salen, hay personas que cambian su rol y no podemos considerar que toda esa información esté en la cabeza de las personas, ¿no? Estandarización de registro de información ambiental va un poco el detalle a la hora de, por ejemplo, sacar información. Ese sacar información gráfica o sacar esa información del total, pues si llamamos a cada cosa de una manera distinta, cada uno tiene una base de datos distinta y no somos capaces de hacer una correlación de información, pues es bastante complicado, ¿no? Y después está el acceso a la información, la disponibilidad de los datos. Hoy día, cualquier organización que no se fundamente o no tenga un buen sistema de información que sustente sus actividades, pues efectivamente es complicado, ¿no? Es como si en las organizaciones vas al departamento de contabilidad y todavía están allí operando con ábacos, con un papiro, en fin, pues efectivamente no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces vemos que todavía hay ciertas actividades que están todavía en rangos muy arcaicos, con carpetones por ahí perdidos, llenos de polvo, en fin, como esperando a que venga Indiana Jones y lo rescate, ¿no? Son compromisos que deben de estar en la palestra y deben estar, pues, fácilmente accesibles para la información y pueda hacer una consulta y verificar que efectivamente otros departamentos dentro de mi organización pues puedan hacer esa consulta y puedan ir tranquilamente, pues, a hacer campañas comerciales, ¿no? Hay veces que uno ve campañas de marketing y justo en ese momento lanzan una campaña de marketing y resulta que viene una actividad, una multa, se desata las redes sociales y justo cuando tu imagen de marca estaba desplegándola en una actividad de marketing, pucha, por detrás viene algo y te destroza, ¿no? Entonces esa caracterización es complicado de tenerlo si la información no está disponible y se gestiona de un lado a otro, ¿no? En este sentido, nuestra propuesta pues viene ligada a lo que sería un poco el tema del enfoque predictivo y preventivo, ¿no? Tenemos que considerar que el correctivo va de por sí. Yo creo que cada vez más en las organizaciones todos somos expertos en corregir cosas. Suceden y vamos corrigiendo, si eso no hay problema. En este caso tenemos que ir más a una medida preventiva y predictiva. En el caso de predictivo podemos considerar el análisis de los riesgos asociados a los incumplimientos. Es más, primero identificar cuáles son los cumplimientos o no, o los compromisos que tengo que llevar a cabo derivados de mis distintas resoluciones de calificación ambiental, requisitos legales, cumplimientos sectoriales, etcétera. Y luego hacer el cálculo del riesgo en base a una probabilidad de impacto. Puede ser impacto financiero, marca, etcétera, ¿no? A las personas, al medio ambiente, a la seguridad y salud ocupacional, en fin, depende de la metodología que ocupemos, pues una metodología COSO o lo que sea, en cual pues podemos tener ese conjunto de criterios a la hora de identificar el impacto y luego a la hora de identificar nuestra probabilidad para identificar el riesgo inherente, el riesgo residual, ¿no? Eso en cuanto al análisis preventivo. Primero, identificar todos mis compromisos, mis requisitos, a qué estoy sujeto, cómo le estoy dando cumplimiento, estoy dándole cumplimiento, no le estoy dando cumplimiento, esto cómo afecta a mi exposición al riesgo dentro de mi organización, para poder establecer cuál es mi gap y a partir de ahí, pues establecer acciones, ¿no? Efectivamente, esta información suele ser bastante confidencial y es necesario, pues, un nivel de discreción dentro de la organización, ¿no? Y luego, de manera preventiva, pues sistemas de auditorías y seguimiento para verificar el estado de este cumplimiento, ¿no? No solo vale ese autogestión por primera parte, podríamos decirlo, sino también una gestión por una tercera parte donde vengan a revisar que efectivamente de una manera pues lo más independiente posible, pues poder verificar que efectivamente cuál es lo que se está llevando a cabo, ¿no? Que son los distintos autodiagnósticos por parte de una tercera parte o bien un sistema de checklist o de auditoría, ¿no? Una auditoría donde nosotros no autogestionamos. Puede ser también una auditoría contratada a una tercera organización, etcétera, ¿no? Podemos ir en esa línea. En este punto, como decía anteriormente, lo primero es hacer un buen levantamiento de información.
este levantamiento de información, ¿quiénes suelen ser los que participan? Pues suelen ser participar las organizaciones que tienen una entidad, pues el área legal, debe haber un conjunto de personas pues versados en derecho o dedicados a eso, donde hace el levantamiento, el cumplimiento, hace una interpretación de las distintas normas y efectivamente lo pone en la palestra los distintos expertos. Estos expertos, ya dentro del área, pues harán otra segunda reinterpretación y empezarán a hacer un aterrizaje, ¿no? Normalmente, pues, por ejemplo, el sistema, cuando hablamos de prevención de seguridad y salud ocupacional, prevención de riesgo, pues efectivamente son prevencionistas, que son del área. Si es de minería, pues efectivamente tendrán una serie de especialización. Si son de energía, pues tendrán otra serie de especializaciones, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues tendrán que ir evaluando el cumplimiento y qué es aceptable para dar ese cumplimiento y a qué compromiso podemos llegar dentro de las distintas resoluciones de calificación. Vas tomando el PDF de la resolución, lo vas pegando y empiezas a identificar cierta información. ¿Qué podríamos llegar a necesitar dentro de esta información, dentro de ese proceso de homogeneización de datos? Pues sería, por ejemplo, las entidades o grupos o áreas que aplica, pues por ejemplo, la planta desalinizadora de tal, la planta de cogeneración de no sé cuánto, sistemas de tanto, etcétera, ¿no? La planta X, la planta tal, en fin, todo ese conjunto de elementos. Las fases en las cuales se encuentra la propia operación, el ente regulador, el aspecto ambiental o aspectos ambientales ligados, el impacto, el alcance, medios de verificación exigidos por la administración o que nosotros establecemos como interna y o porque pueden ser ambas, y la frecuencia en la cual yo tengo que dar fe, interna o externa, de que efectivamente estoy dando cumplimiento a esa información, ¿no? En cuanto a esto, pues luego hacer una trazabilidad con la relación con los distintos riesgos asociados. Se puede interpretar porque cada compromiso va ligado a una serie de riesgos intrínsecos, ¿no? Pues la probabilidad, la frecuencia y el impacto del incumplimiento, y este incumplimiento, pues, ¿a qué supone? ¿A qué caracterización puede llegar a afectar? En este sentido, también tenemos que, y un punto que cada vez más se interpreta, es a qué procesos están afectados, quiénes serían los distintos responsables, y luego, cuando hay un cambio por este conjunto de interrelaciones, pues, ¿qué supone para la organización, ¿no? Pues, ¿en base a qué? Pues, por ejemplo, puede ser que me afecte a mi plan de emergencias, puede ser que afecte a los EPPs que tengo que utilizar, puede ser que me vaya a afectar pues a ciertos elementos de operación, entrada, salida de material, proveedores que tengo que contratar, sistema productivo, en fin, puede ser que afecte a un conjunto de elementos y básicamente eso tiene que ir a una gestión del cambio. Entonces, de manera cada vez más vemos que la gestión del cambio pues es fundamental dentro de cualquier tipo de elementos impactantes. En este caso, pues también, ¿no? En la valoración del riesgo, pues los factores para identificar la exposición al riesgo, pues bueno, hay otra serie de webinars y metodologías, no voy a entrar mucho en este caso, pero sí, efectivamente, algunos aspectos ligados a las comprobaciones o entrega periódica de información es importante de tener en consideración, ¿no? También esta valoración va a estar sujeta a la periodicidad de la propia evaluación, ¿no? De cómo va a ir, cada cuánto tiempo voy a ir a riesgos a identificar que efectivamente estoy dando cumplimiento a este elemento, si estoy dando cumplimiento de manera oportuna, no oportuna, porque hay veces que no es todo cumplo o no cumplo, sino el grado de cumplimiento. Pero hay ciertos aspectos que efectivamente el incumplimiento parcial pues es un incumplimiento total, ¿no? Pero bueno, el tema del cumplimiento, cómo vamos a evaluar este conjunto de elementos y actividades para verificar que se están llevando a cabo de manera correcta. Aquí en este caso, por eso decía que muchas veces es bueno hacer una evaluación interna donde, por ejemplo, el dueño del proceso X, pues verifica el conjunto de cumplimiento y luego una tercera parte verifica que realmente se está dando cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones el tema es la forma en la que alguien dice que está dando cumplimiento. Es un poco a criterio. Entonces, cuando dice, no, yo estoy dando cumplimiento,
Y dice, ¿pero por qué? ¿Está bien identificado? ¿Hay evidencias? ¿Se hace de manera sistemática? ¿O hay por ahí a veces que sí, otras veces que no? A veces alguien sabe que sí, se hace un poquito tarde, a veces cuando lo pasas a la autoridad te hace observaciones, en fin, todo eso son cosas que efectivamente alguien por criterio puede decir, pues sí, yo creo que sí damos cumplimiento. Y hay otras personas que son exquisitos y dicen, no, usted no está dando cumplimiento o nosotros no estamos dando cumplimiento y efectivamente invierte muchísima más tiempo y recursos en esa gestión, ¿no? Luego podríamos considerar que efectivamente una vez que tendríamos identificado, evaluado el cumplimiento, etcétera, pues aquí surge una serie de opciones, ¿no? Que es la programación de las distintas actividades. Esta programación de actividades, pues ya aquí podríamos considerar como básicamente, pues casi que tres grandes programación de actividades, por así decirlo, ¿no? El primero, pues efectivamente, de esta revisión e identificación, pues van a surgir distintos, lo que podemos llamar controles, ¿no? Que van a sustentar, efectivamente, que nosotros estemos haciendo los distintos, o verificando que los compromisos que hemos adquirido, pues efectivamente se están llevando a cabo. Estos controles pues deben estar bien formulados. Hay veces que las organizaciones se identifican, oye, pues como no están acostumbrados a detallar el control, pues se identifica cómo le están dando cumplimiento, quién es el responsable, los plazos, las frecuencias, etc. Después podríamos tener en cuenta lo que sería la programación de las actividades que me identifican el propio control. Una serie de acciones son, pues, dar fe. Efectivamente, cada cierto tiempo tengo que hacer un informe de emisiones. Tengo que entrar a la página de tanto y meter ahí ciertos datos. Tengo que pasar un fichero de no sé qué a la autoridad para efectivamente tenga todo eso. Tengo que tener el libro de extracción de residuos peligrosos. Cuando hago un traslado de residuos radiactivos, tengo que tener, Bueno, después tendríamos la programación de las actividades de los controles que dan fe y después el control de actividades o la programación de actividades para hacer las auditorías, ¿no? Para verificar que realmente se está llevando a cabo por una tercera parte. El control es que yo hago internamente y después la verificación de las actividades de auditoría, donde verifico, reviso, etcétera, ¿no? Y después, a partir de ahí, se identifica una serie de desviaciones y se levantan lo que serían las acciones para corregir esa desviación, o sea, lo que podríamos llamar una no conformidad, ¿no? En este sentido, lo ideal sería tener herramientas para poder hacer seguimiento continuo. Es decir, si nosotros pues que son cada 6 meses, cada 3 meses, hacer pautas de seguimiento, pues tener maneras de poder hacer comparaciones y poder tener toda esa información dentro de la organización, ¿no? En este caso, pues la sistemática para el cumplimiento ambiental, pues lo ideal sería disponer de sistemas de información estandarizados, de manera que todas las fuentes de compromiso puedan ser equiparables, disponer de sistemas de validación de información, confiabilidad de la información, como decía muchas veces, no estamos seguros de que esa información sea operativa o sea confiable, la confiabilidad de la información en base a los sistemas de verificación y la disponibilidad de la información. Un poco nuestro sistema del cumplimiento de los compromisos ambientales, en realidad cualquier compromiso, es necesario tener este conjunto de elementos dentro de nuestra organización, ¿no? Y un caso especial que nosotros queremos hacer mucho hincapié, pues la labor de las auditorías, ¿no? Podemos llamarlo auditoría o autogestión o autodiagnóstico, no sé, llamémoslo auditoría o gestión por tercera parte, en la cual podemos establecer qué contemplaría estas auditorías. Estas son auditorías ligadas a la parte ambiental, ¿no? Ligada de los compromisos de las resoluciones de calificación ambiental, otros marcos regulatorios, etcétera, ¿no? En este caso un poco distinto. Este conjunto de auditorías ambientales, pues cada vez exige mayor especialización de los distintos auditores en este marco legal, ¿no? De manera que seamos capaces de identificar, verificar que realmente los compromisos, la interpretación del compromiso, cómo se está llevando a cabo, etcétera,
pues de una manera y se cumplen los criterios adecuados. En este caso, esta auditoría pues se dan recomendaciones, se hacen observaciones, se levantan conformidades y a partir de ahí se hace el seguimiento y el auditor pues queda un poquito más encima para poder verificar toda esa información. De manera que los objetivos de este tipo de auditoría pues sería la identificación de la aplicación legal completa, es decir, el trabajo de identificación fue correcto, pues ahí es una labor ardua de identificación y en el caso de que haya algún desvío, incompleto, etcétera, pues hacer ese levantamiento. La identificación de la correcta clasificación e implementación, muchas veces, como decimos, puede ser ligado a interpretaciones, por eso es bueno tener esa mirada neutra para verificar que efectivamente se esté llevando a cabo esa correcta interpretación, ¿no? Por ejemplo, en Chile, el sector pues, de entidades ligadas a energía, pero ligado a, por ejemplo, a gas licuado, pues cuando hay un incidente en el cual está involucrado, pues efectivamente el gas licuado como tal, pues tienes que ir a la SEC y dar parte efectivamente del incidente, ¿no? Entonces, ¿qué se considera un accidente involucrado un GLP? Pues ahí es donde viene la interpretación. Y efectivamente, esa interpretación pues puede ser que no estemos dando cumplimiento y estemos reportando a la autoridad ciertos accidentes o no estemos reportando porque consideremos que no aplica cuando realmente sí debería aplicar, ¿no? O verificación del estado del cumplimiento de los compromisos ambientales, es decir, que el conjunto de actividades se están llevando a cabo de manera conforme, etcétera. En muchos casos hay gente que dice, no, yo estoy cumpliendo al 99,9%. Tú dices, ya, tú tienes ahí el cumplimiento, ¿cumple o no cumple? Vale, y las evidencias del cumplimiento, ¿cómo verificas que realmente se está dando cumplimiento? Tienes un macro Excel que hace así y relaciona y gestiona toda la información, o te paras, verificas, hay un sustento documental que realmente dé fe, el medio de verificación, de que realmente está dando ese cumplimiento, ¿no? Entonces, hay que establecer cuáles son los medios de verificación que voy a utilizar para dar fe de ese cumplimiento. Entonces, se identificaría el alcance de la auditoría, se define el programa según el alcance, efectivamente, pues aquellos lugares donde esté mayor expuesto, pues tendré que hacer más hincapié y ese programa de auditorías, pues a lo mejor tiene que ser con mayor frecuencia que otro, establecer el plan de auditoría de detalle, realizar una revisión de los sistemas de identificación de los compromisos ambientales, realizar la auditoría en terreno, idealmente una en local y otra en terreno, o sea, una gestión en despacho y otra directamente sobre terreno, planificar el número de vías adecuados, verificar la clasificación de los riesgos identificados correctamente y después identificar las oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, depende también de cómo queramos llamarlos, ¿no? Después estaría, como siempre, una etapa, bueno, esto es un ciclo PDCA de toda la vida, esto ya una vez que hemos hecho la auditoría, una vez que hemos hecho gestión, que veremos el seguimiento de los controles, el seguimiento de los cumplimientos, compromisos, identificación, etcétera, pues hacemos un análisis de la información, un análisis de los datos. Este análisis de datos es muy relevante. Y esto es donde se va a poner de manifiesto si realmente el trabajo previo ha sido correcto o no. En tanto en cuanto la información esté disponible, en tanto en cuanto la información es trazable, en tanto en cuanto la información está en una base de datos, en un modelo de información que puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque hay veces que establecemos, por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses, una serie de indicadores de cumplimiento ambiental que prácticamente hay una persona o 2 personas que están 2, 3, o sea, lo ideal normalmente es una semana, 2 semanas, pues recopilando datos, investigando, etcétera. Y además no se tiene la certeza de que esa información es correcta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se fundamenta en una información que puede estar obsoleta, que no hay una auditoría por encima que te dé fe, etcétera. ¿Qué datos voy a utilizar para hacer la explotación de cómo me encuentro? Preauditoría, postauditoría, post-implementación de las observaciones de la auditoría. ¿Qué información le voy a dar al comité de dirección? ¿Qué información le voy a dar a la gerencia? Pues básicamente tenemos que interpretar muy bien cuáles son los datos que voy a necesitar.
Esos datos que voy a establecer van a contemplar la variable tiempo, voy a establecer la variable coste de oportunidad, coste de no calidad, por así decir, de esta información. Voy a establecer cuánta gente opera, voy a establecer la consolidación de la información en cuanto a cuál es el peligro de no tener esa información realmente actualizada, etcétera, ¿no? Ese es un gran conjunto de variables que tenemos que establecer en cuanto a establecer un modelo de análisis de datos. Primero, establecer qué información vamos a necesitar, verificar que realmente contamos con todo eso. Imaginemos que, por ejemplo, en la identificación, que tenemos aquí anteriormente, que habíamos identificado acá, identificación de compromisos, pues nos hemos establecido, pues por ejemplo, el ente regulador. Hemos identificado un montón de cosas, un montón de datos, y o a lo mejor tenemos un gran texto donde metemos ahí toda la información. Si nosotros no tenemos esa información del ente regulador, después si queremos expresar esa información, no vamos a ser capaces. Si no vamos a establecer la entidad a la que aplica, pues no vamos a ser capaces de filtrar y establecer rangos o comparativas por ese dato. En fin, lo que quiero decir es que, resumiendo, lo que quiero decir es que básicamente lo que es necesario en cuanto al análisis de datos es saber efectivamente qué es lo que estamos buscando del inicio. Luego, establecer cuáles son las pautas que quiero contemplar. Hay veces que me dicen, no, yo es que quiero ver ahí una tabla absolutamente todo ahí con 18.000 millones de columnas, ver millones de datos, etcétera. Y dice, pero establezcamos indicadores que efectivamente, su palabra lo indica, es, valga la redundancia, pues que efectivamente te dan pauta de introducción. De la simplificación de la realidad, pues para la toma de decisiones rápidas. Si tienes que estar mirando una tabla y al albur del día de hoy hago unas comprobaciones y mañana hago otras y cuando estoy resfriado hago otras, pues efectivamente no puede ser. Tenemos que tener pautas de análisis de datos con formulaciones claras y concisas que me indiquen si efectivamente estoy bien, estoy mal, estoy regular, cuál es la pauta con respecto a ayer, cuál es la pauta con respecto a mañana, cómo debería estar mañana y cómo voy a estar efectivamente en el día de mañana para hacer esas comparaciones y para tomar decisiones, ¿no? En esta toma de decisiones pues ya sería un poco más a medio o largo plazo. De manera que nosotros en el día a día sería como la parte de seguimiento y después este análisis de datos pues más medio o largo plazo, ese cocinado de datos pues para poder sacar esa información, ¿no? De manera que la explotación de la información nos alivie dentro de nuestra organización cuál es el conjunto de datos que vamos a ir estableciendo, ¿no? Yo básicamente, bueno, haciendo un resumen rápido y me gusta partir a esta parte de acá, ¿vale? Tenemos una serie de problemáticas en el cual hay una gran fuente de datos, hay distintos orígenes de nuestros compromisos y nuestros conjuntos de actividades que tenemos que dar dentro de nuestra organización para ellos. Habrá compromisos de mayor criticidad que otros en base a esa gestión del riesgo. Tenemos que tener un modelo predictivo para evaluar efectivamente qué se está llevando a cabo. Tenemos que tener un modelo de prevención donde tengo que ir llevando a cabo seguimientos autodiagnósticos, checklists, etcétera, para llevar a cabo esta gestión. Hay veces que podemos tener un conjunto de checklists y ese checklist pues se me alimenta a un evento superior, etcétera, ¿no? En fin, luego tendríamos que tener la programación de las distintas acciones pues para verificar que todo se está llevando a cabo y todas las personas ejecutan su actividad en el momento correcto, un poco como los indicadores de rendimiento, y después vamos a tener una serie de acciones, recopilación de datos, información para nuestro análisis de datos, que digamos serían nuestros indicadores de resultados, ¿no? A partir de estos indicadores de resultados, nuestros KPIs, pues tendríamos que tener suficientes herramientas pues para la toma de decisiones. Esa toma de decisiones, en teoría, esa acción que me motiva ese análisis de datos, pues me va a hacer mejorar en lo sucesivo. Y todo esto motivado porque cada vez más las organizaciones pues están supeditadas y expuestas a un conjunto de necesidades de supervivencia, de sustentabilidad. Cada vez más la línea entre sustentabilidad ambiental y sostenibilidad de la operación pues es más escasa, y efectivamente vamos a tener en unos 10 años más pues esa línea se va a ir acotando muy mucho, ¿no? Y vamos a ser capaces de ir aglutinando inversiones pues de aquellas organizaciones pues que
que contemplen mayor exquisitez en cuanto a los compromisos obligatorios y que tengan mayor número de compromisos voluntarios, ¿vale? Hasta aquí un poco la parte teórica.